¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tus esfuerzos por acercarte a Dios, hay algo que falta? Tal vez hayas buscado esa conexión profunda, esa presencia divina que transforma vidas, pero parece que siempre está un poco fuera de tu alcance. Si te has preguntado cómo puedes invitar al Espíritu Santo a habitar en tu vida diaria, este video es para ti. El Espíritu Santo no es solo una idea abstracta o un concepto lejano. Es la presencia viva y activa de Dios que desea habitar en tu corazón, guiarte, consolarte y llenarte de su poder. Pero, ¿cómo puedes abrir las puertas de tu alma para que Él entre? ¿Qué pasos puedes dar hoy mismo para que el Espíritu Santo llegue a ti con todo su poder y gloria? En los próximos minutos te revelaré hábitos transformadores, prácticas que no solo han cambiado vidas a lo largo de la historia, sino que también pueden cambiar la tuya. Estos no son simples rituales o rutinas religiosas, son llaves espirituales que, si las aplicas con fe y constancia, abrirán la puerta a una relación más profunda y rica con el Espíritu de Dios. Antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal. Si sientes en tu corazón, acércate más al Espíritu Santo. Comenta Espíritu Santo. Ven a mí en la sección de comentarios. Tu apoyo es clave para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y este mensaje llegue a más creyentes que necesiten una conexión más profunda con el Espíritu Santo. Comencemos y que el Espíritu Santo toque tu vida con este video. La importancia de la pureza del corazón. El primer paso esencial para atraer al Espíritu Santo a tu vida es la pureza del corazón. ¿Pero qué significa tener un corazón puro? En el mundo espiritual, el corazón es más que un simple órgano. Es el centro de nuestra vida emocional, moral y espiritual. Es en el corazón donde residen nuestras intenciones más profundas, nuestros deseos más sinceros y nuestras decisiones más cruciales. La Biblia nos dice en Mateo 5:8, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Este versículo es clave, porque nos enseña que solo aquellos que han purificado su corazón pueden experimentar la presencia plena de Dios. El Espíritu Santo, siendo la expresión pura de la santidad de Dios, solo habita en un corazón que se esfuerza por ser limpio y libre de maldad. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar esta pureza de corazón? Primero, es crucial reconocer nuestras propias debilidades y pecados. La pureza del corazón no es algo que podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Es un don de Dios que recibimos al ser humildes y al confesar nuestras faltas. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios con sinceridad, reconociendo nuestras imperfecciones y pidiendo su perdón, comenzamos un proceso de purificación que nos acerca más a Él. David, en el Salmo 51, nos ofrece un modelo perfecto de esta actitud cuando clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». David entendía que la pureza del corazón comienza con la confesión y el deseo genuino de ser transformado por Dios. Además, es importante alejarnos de todo aquello que contamina nuestro espíritu. En un mundo lleno de distracciones, tentaciones y mensajes que a menudo van en contra de los valores de Dios, debemos ser cuidadosos con lo que permitimos entrar en nuestro corazón. Esto incluye nuestros pensamientos, las cosas que vemos, escuchamos e incluso las relaciones que mantenemos. Como Proverbios 4:23 nos advierte, «Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Un corazón puro también se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás. Jesús nos enseñó que el amor hacia nuestro prójimo es una evidencia de un corazón limpio. Al practicar la bondad, el perdón y la compasión, no solo mostramos la pureza de nuestro corazón, sino que también creamos un ambiente en el que el Espíritu Santo puede habitar y obrar con poder. Finalmente, la pureza de corazón requiere un compromiso continuo con la santidad. No es un estado que alcanzamos una vez y para siempre, sino un proceso diario de rendición a Dios. Debemos pedir constantemente que el Espíritu Santo nos guíe, nos purifique y nos mantenga en el camino correcto. Cuando hacemos de la pureza de corazón una prioridad en nuestra vida, preparamos un lugar en nuestro interior donde el Espíritu Santo se siente bienvenido, donde puede morar y obrar sin obstáculos. Así podemos pasar al segundo hábito que no puede faltar en ese viaje hacia el Espíritu Santo: la oración constante y ferviente. Después de hablar sobre la pureza del corazón, llegamos al siguiente pilar fundamental en nuestra búsqueda de la presencia del Espíritu Santo: la oración constante y ferviente. La oración es el oxígeno del alma.
el puente invisible pero poderoso que conecta nuestra humanidad con la divinidad de Dios. A través de la oración, no solo hablamos con Dios, sino que también abrimos nuestras vidas para que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Pero no se trata solo de orar, se trata de cómo oramos. El apóstol Pablo nos insta en 1 Tesalonicenses 5:17 a orar sin cesar. Esta sencilla frase es un llamado a vivir en un estado continuo de oración, donde cada momento de nuestra vida está impregnado de una actitud de comunión con Dios. No significa necesariamente estar de rodillas todo el día, sino mantener una conciencia constante de su presencia, una disposición a dialogar con Él en cualquier momento y lugar. La oración ferviente, como la describió Santiago en su epístola, Santiago 5:16, es una oración llena de pasión, sinceridad y fe. No es una oración rutinaria o mecánica, sino una oración que sale del corazón, que refleja un profundo deseo de conectar con Dios. Este tipo de oración tiene el poder de mover montañas y abrir los cielos para que el Espíritu Santo descienda con fuerza. Entonces, ¿cómo podemos cultivar una vida de oración constante y ferviente? Primero, debemos establecer tiempos específicos para la oración. Así como alimentamos nuestro cuerpo con comidas regulares, necesitamos alimentar nuestro espíritu con momentos dedicados exclusivamente a estar en la presencia de Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo. A menudo se retiraba a lugares solitarios para orar, buscando la comunión con el Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba esos momentos de intimidad, ¿cuánto más nosotros? Además, es esencial que nuestra oración esté basada en la fe. En Marcos 11:24, Jesús nos asegura: «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». La fe es la chispa que enciende el poder de la oración. Cuando oramos con la certeza de que Dios no solo nos escucha, sino que también responderá según su perfecta voluntad, abrimos la puerta para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida de maneras sorprendentes. Otro aspecto vital es la honestidad en la oración. A Dios no le impresionan las palabras elegantes o las frases bien elaboradas. Lo que Él busca es un corazón sincero, que se acerque a Él con transparencia. En la oración podemos ser completamente honestos acerca de nuestras luchas, dudas y anhelos. Cuando derramamos nuestro corazón ante Dios, como lo hizo el salmista David, creamos un espacio donde el Espíritu Santo puede ministrarnos, consolarnos y guiarnos. También debemos recordar que la oración es una conversación, no un monólogo. A veces, estamos tan enfocados en lo que queremos decir que olvidamos escuchar. Después de hablar con Dios, tómate un tiempo para estar en silencio, para escuchar su voz. El Espíritu Santo habla en esos momentos de quietud, trayendo paz, revelación y dirección. Debes tener en cuenta que tu vida es el reflejo de cómo Dios actúa y guía tus pasos. Ten en cuenta este siguiente hábito: la humildad y la rendición total a Dios. Después de haber hablado sobre la pureza del corazón y la importancia de la oración, llegamos a una de las virtudes más poderosas y transformadoras en la vida de un creyente: la humildad, junto con la rendición total a Dios. La humildad es la llave maestra que abre la puerta para que el Espíritu Santo habite en nosotros, porque donde hay orgullo, el Espíritu de Dios no puede morar. La humildad no es simplemente pensar menos de nosotros mismos, sino pensar más en Dios y en los demás. Es reconocer nuestra total dependencia de Dios, sabiendo que sin Él no podemos hacer nada. Jesús nos enseñó con su propia vida que la verdadera grandeza se encuentra en servir, no en ser servido, y que el mayor en el reino de los cielos es aquel que se humilla como un niño. Mateo 18:4. Pero la humildad no es algo que surge naturalmente en nosotros, es una virtud que debemos cultivar conscientemente. En un mundo que constantemente nos impulsa a buscar reconocimiento, poder y control, el llamado de Dios es radicalmente diferente. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Santiago 4:10. Aquí radica una verdad profunda. Cuanto más nos humillamos ante Dios, más espacio le damos para que su Espíritu se mueva en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos practicar la humildad y rendirnos completamente a Dios? Primero, es vital reconocer nuestras limitaciones y pecados. En un mundo que valora la autosuficiencia, admitir que necesitamos la gracia de Dios puede parecer una señal de debilidad, pero en realidad es la mayor muestra de sabiduría. El apóstol Pablo,
a pesar de sus grandes logros, reconocía su necesidad constante de Dios cuando dijo: «Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Segunda de Corintios dice 10. Al aceptar nuestra fragilidad, abrimos la puerta para que la fortaleza del Espíritu Santo se perfeccione en nosotros. La humildad también implica dejar de lado nuestros propios planes y agendas para someternos a la voluntad de Dios. Esto no siempre es fácil, especialmente cuando nuestras ideas y deseos parecen correctos o justos. Pero la verdadera humildad se revela cuando decimos como Jesús en el huerto de Getsemaní: «No se haga mi voluntad sino la tuya». Lucas 22:42. Esta actitud de rendición total es lo que permite que el Espíritu Santo tome el control, guiándonos hacia el propósito divino que Dios ha preparado para nosotros. Otro aspecto esencial de la humildad es servir a los demás. Jesús, el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir, y nos dejó un ejemplo a seguir. Cuando nos humillamos para poner las necesidades de otros antes que las nuestras, reflejamos el corazón de Dios y permitimos que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros. Este servicio desinteresado es un terreno fértil para que el Espíritu Santo actúe con poder. También debemos practicar la humildad en nuestras relaciones con los demás. Esto significa ser rápidos para perdonar, lentos para enojarnos y dispuestos a pedir disculpas cuando hemos errado. Como nos recuerda Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Este tipo de humildad desarma el orgullo, rompe las barreras del ego y abre nuestros corazones para que el Espíritu Santo los llene con su amor y gracia. La lectura y meditación de la palabra de Dios es una práctica que no solo transforma nuestras mentes y corazones, sino que también prepara el terreno para la llegada del Espíritu Santo. La Biblia no es simplemente un libro, es la voz viva de Dios que habla directamente a nuestras vidas. Es el manual divino que nos guía, nos enseña y nos revela los caminos de Dios, y cuando nos sumergimos en sus páginas con reverencia y fe, creamos un ambiente en el que el Espíritu Santo puede obrar poderosamente. La palabra de Dios es descrita en Hebreos 4:12 como viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esta descripción nos muestra que la Biblia no es solo un conjunto de palabras o historias antiguas. Es un arma espiritual, una herramienta de transformación que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, discerniendo nuestras intenciones y purificando nuestras almas. Cuando leemos y meditamos en la palabra, permitimos que esa espada afilada corte cualquier raíz de pecado, orgullo o incredulidad, dejando espacio para que el Espíritu Santo tome residencia en nuestro interior. Para muchos, la lectura de la Biblia puede parecer una tarea rutinaria o incluso tediosa, pero la clave está en cómo nos acercamos a ella. Si la leemos simplemente como una obligación religiosa, es probable que perdamos su verdadero poder. Pero cuando nos acercamos a la palabra con un corazón abierto, deseando realmente escuchar la voz de Dios, cada versículo, cada palabra, se convierte en una chispa que enciende el fuego del Espíritu Santo en nosotros. La meditación en la palabra va más allá de la simple lectura. Implica reflexionar profundamente sobre lo que Dios nos está diciendo, permitiendo que su mensaje se asiente en nuestro corazón y mente. El Salmo 1:2 nos dice que el hombre bienaventurado es aquel que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este tipo de meditación no se trata solo de entender el texto, sino de internalizarlo, de dejar que la palabra se convierta en parte de nosotros. Es un proceso de digestión espiritual, donde cada pasaje se convierte en alimento para nuestra alma, fortaleciendo nuestro espíritu y haciendo crecer nuestra fe. Para que la lectura y meditación de la palabra de Dios sean realmente efectivas, necesitamos crear un espacio sagrado en nuestra vida diaria donde podamos estar a solas con Dios. Esto puede ser en la quietud de la mañana, antes de que el día comience, o en la tranquilidad de la noche después de que todo se haya calmado. Lo importante es que este tiempo sea apartado, dedicado exclusivamente a escuchar a Dios. Al hacer esto, no solo aprendemos más sobre su carácter y voluntad, sino que también abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe y nos transforme. Otro aspecto crucial es la disposición para obedecer lo que leemos. Santiago 1:22 nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. La verdadera meditación en la palabra de Dios implica una respuesta activa. No basta con conocer lo que Dios nos dice, debemos estar dispuestos a aplicarlo en nuestras vidas. Cuando actuamos según lo que hemos aprendido, demostramos que realmente hemos internalizado su palabra, y esto crea un ambiente fértil para que el Espíritu Santo obre en nosotros y a través de nosotros. La Biblia también nos recuerda que la palabra de Dios es como una semilla. Jesús, en la parábola del sembrador, explicó que la semilla que cae en buena tierra produce fruto abundante. Esa buena tierra es un corazón receptivo, un corazón que está dispuesto a ser moldeado por Dios. Al leer y meditar en la palabra, estamos plantando esas semillas espirituales en nuestro corazón. Con el tiempo, bajo la guía del Espíritu Santo, esas semillas crecerán, dando fruto en nuestras vidas en forma de amor, gozo, paz, paciencia, bondad y todas las demás virtudes que el Espíritu Santo produce en nosotros. La obediencia a la voz de Dios es quizás uno de los actos más desafiantes y transformadores en la vida de un creyente. En un mundo lleno de ruido y distracciones, aprender a discernir y obedecer la voz de Dios es crucial para experimentar la plenitud de su Espíritu en nuestra vida. La obediencia no es solo una simple acción, es una expresión profunda de fe, confianza y amor hacia Dios. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, al obedecer la voz de Dios, vieron su poder manifestarse de manera asombrosa. Abraham, por ejemplo, obedeció a Dios al estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, y debido a su fe y obediencia, Dios lo bendijo y estableció un pacto eterno con él. Moisés, al obedecer la voz de Dios y confrontar a Faraón, fue testigo de milagros que liberaron a su pueblo de la esclavitud. Y María, la madre de Jesús, mostró su obediencia cuando, a pesar del temor y la incertidumbre, dijo: «Hágase conmigo conforme a tu palabra», Lucas 1:38, convirtiéndose en un instrumento clave en el plan de redención de Dios. Pero, ¿qué significa realmente obedecer a Dios? La obediencia a Dios implica someter nuestra voluntad a la suya, confiar en que sus caminos son mejores que los nuestros, y actuar conforme a su dirección, incluso cuando no entendemos completamente el porqué o cuando sus instrucciones desafían nuestra lógica o comodidad. Como Jesús dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Este versículo nos revela que la obediencia no es solo una obligación, sino una demostración de amor hacia Dios. Sin embargo, la obediencia no siempre es fácil. A menudo requiere que sacrifiquemos nuestros propios deseos, que vayamos en contra de lo que el mundo considera razonable o que tomemos decisiones que parecen arriesgadas desde una perspectiva humana. Pero es en esos momentos de obediencia, especialmente cuando es difícil, que el Espíritu Santo se manifiesta con mayor poder en nuestras vidas. La obediencia a Dios abre la puerta para que su Espíritu nos guíe, nos fortalezca y nos use para cumplir su propósito. Para obedecer a la voz de Dios, primero debemos aprender a reconocerla. Esto se logra a través de una relación íntima y continua con Él, cultivada por medio de la oración, la lectura de la Biblia y la quietud espiritual. Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, en la oración, a través de circunstancias y a veces incluso por medio de otras personas. Cuando estamos en sintonía con Dios, podemos discernir su voz entre todas las demás y recibir su dirección clara para nuestra vida. Una vez que reconocemos la voz de Dios, el siguiente paso es la acción. La obediencia no es pasiva, es activa y a menudo requiere que demos pasos de fe, confiando en que Dios está con nosotros. La Escritura está llena de promesas para aquellos que obedecen a Dios. En Deuteronomio 28, por ejemplo, Dios promete bendiciones sobreabundantes a aquellos que escuchan y obedecen su voz. Estas promesas incluyen prosperidad, protección y una relación cercana con Él. Pero más allá de las bendiciones, la verdadera recompensa de la obediencia es la presencia constante del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando obedecemos a Dios, demostramos que somos dignos de su confianza, y Él responde llenándonos con su Espíritu, guiándonos en cada paso y manifestando su poder en y a través de nosotros. La obediencia es, por lo tanto, una llave que desbloquea una relación más profunda y plena con el Espíritu Santo. Ayuno y disciplina espiritual, abriendo el camino para el Espíritu Santo. El ayuno y la disciplina espiritual son prácticas poderosas que han sido utilizadas por generaciones de creyentes para acercarse más a Dios
y abrir sus corazones a la presencia del Espíritu Santo. Aunque pueden parecer prácticas difíciles o incluso anticuadas en nuestro mundo moderno, la verdad es que estos actos de sacrificio y autocontrol son esenciales para crear un ambiente propicio para la obra del Espíritu en nuestras vidas. El ayuno, en su esencia, es una renuncia voluntaria de alimentos o de cualquier otra cosa que tenga un control significativo sobre nosotros, con el propósito de enfocarnos más profundamente en Dios. Al abstenernos de lo físico, le damos prioridad a lo espiritual. Jesús mismo ayunó durante 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público, Mateo 4:1-2. Este tiempo de ayuno no solo fue un acto de preparación, sino también una declaración de dependencia total en el poder y la provisión de Dios. Cuando ayunamos, estamos declarando que nuestra hambre por Dios es mayor que nuestra hambre por cualquier cosa en este mundo. Esta práctica nos ayuda a romper con la dependencia de lo material y nos lleva a una mayor conciencia de nuestra necesidad espiritual. Es un acto de humildad, reconociendo que sin la intervención y la dirección de Dios, estamos perdidos. En un mundo donde el exceso y la gratificación inmediata son la norma, el ayuno es un recordatorio contracultural de que nuestra verdadera satisfacción solo puede encontrarse en Dios. El ayuno no se trata simplemente de privación física, sino que también está íntimamente relacionado con la oración y la meditación. Durante el tiempo de ayuno, nuestra atención y energía deben estar dirigidas hacia Dios, buscando su rostro, escuchando su voz y permitiendo que el Espíritu Santo nos hable de maneras nuevas y profundas. Es un tiempo para que el ruido del mundo se silencie y la voz de Dios resuene con claridad en nuestro espíritu. Además del ayuno, la disciplina espiritual incluye prácticas como la oración continua, la lectura y meditación de la palabra, la adoración y la confesión regular. Estas disciplinas no son solo actos de devoción, sino que son herramientas poderosas que nos ayudan a moldear nuestro carácter a la imagen de Cristo y a sintonizar nuestros corazones con los deseos de Dios. A través de estas disciplinas, cultivamos un terreno fértil en nuestra alma, donde el Espíritu Santo puede sembrar su presencia y su poder. La disciplina espiritual también nos lleva a una mayor autoconciencia. Nos ayuda a identificar áreas de pecado o debilidad en nuestras vidas que pueden estar obstaculizando la obra del Espíritu. A medida que practicamos estas disciplinas, el Espíritu Santo nos revela estas áreas y nos da la gracia para arrepentirnos, cambiar y crecer. Este proceso de purificación y renovación es esencial para mantener una relación vibrante con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla de la disciplina espiritual en 1 Corintios 9:27, donde dice: «Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado». Aquí, Pablo está subrayando la importancia de someter nuestra carne y nuestras inclinaciones naturales bajo el control del Espíritu. Esta autodisciplina es un acto de rendición, reconociendo que nuestra fuerza proviene de Dios y que nuestra verdadera libertad se encuentra en vivir según su Espíritu. Además, el ayuno y la disciplina espiritual tienen un impacto poderoso no solo en nuestra relación personal con Dios, sino también en nuestra intercesión por los demás. Cuando ayunamos y oramos, estamos participando en la obra de Dios en el mundo, permitiendo que el Espíritu Santo nos use como canales de su poder y su gracia. El ayuno por otros, ya sea por su salvación, sanación o liberación, es una demostración de amor y sacrificio que puede mover el corazón de Dios y desencadenar respuestas poderosas. Es importante recordar que estas prácticas no deben ser vistas como una forma de ganar el favor de Dios, sino como un medio para alinearnos más estrechamente con su voluntad y propósito. El ayuno y la disciplina espiritual nos preparan para recibir más del Espíritu Santo, no porque lo merezcamos, sino porque nos hacen más receptivos y obedientes a su guía. Buscar la santidad, el llamado a vivir en pureza para recibir al Espíritu Santo, buscar la santidad es un llamado central en la vida cristiana y uno de los principios más poderosos para atraer la presencia del Espíritu Santo. La santidad no es simplemente un estado de pureza moral, sino una dedicación completa a Dios, un compromiso de vivir según sus estándares y no según los del mundo. Este compromiso es esencial para aquellos que desean experimentar la plenitud del Espíritu Santo en sus vidas. En Hebreos 12:14 se nos exhorta: «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor».
Esta escritura subraya la importancia de la santidad como una condición para ver a Dios y, por extensión, para experimentar su presencia a través del Espíritu Santo. La santidad no es una opción, sino una necesidad para todo creyente que desea estar en comunión íntima con Dios. Buscar la santidad comienza con una decisión consciente de apartarse del pecado y dedicarse a la voluntad de Dios. Es un proceso continuo de transformación, en el que, a través del Espíritu Santo, somos moldeados a la imagen de Cristo. Este proceso, conocido como santificación, es tanto instantáneo como progresivo. Instantáneo en el sentido de que, al aceptar a Cristo, somos hechos santos por su sangre. Y progresivo porque cada día somos llamados a crecer en santidad, dejando atrás las cosas del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo. Para buscar la santidad, primero debemos reconocer la gravedad del pecado. El pecado es lo que separa al hombre de Dios, y su presencia en nuestras vidas puede apagar la obra del Espíritu Santo. En Efesios 4:30 se nos advierte: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Esto significa que nuestras acciones, pensamientos y actitudes pueden entristecer al Espíritu, impidiendo que su poder y presencia se manifiesten plenamente en nosotros. La santidad implica una limpieza constante de nuestro corazón y mente. Esto se logra a través de la confesión y el arrepentimiento. La Biblia nos asegura en 1 de Juan 1:9: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». La confesión no es solo un acto de reconocer nuestros errores, sino una rendición total ante Dios, permitiendo que su gracia nos restaure y nos purifique. Este ciclo de confesión y arrepentimiento es vital para mantenernos en una relación cercana con el Espíritu Santo. Además de la pureza moral, la santidad también implica una separación del mundo. Esto no significa que debamos aislarnos físicamente, sino que debemos ser diferentes en cómo vivimos, pensamos y actuamos. Romanos 12:2 nos instruye: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Buscar la santidad nos lleva a vivir de manera contracultural, resistiendo las tentaciones y los valores que son contrarios a los principios de Dios. Una parte crucial de la santidad es también nuestra relación con los demás. Jesús nos enseñó que toda la ley se resume en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Mateo 22:37-40. La santidad se manifiesta no solo en nuestra devoción a Dios, sino también en cómo tratamos a los demás. Actuar con integridad, compasión y justicia son expresiones de una vida santa que refleja el carácter de Dios y crea un ambiente donde el Espíritu Santo puede habitar. El Espíritu Santo es llamado Espíritu de Santidad en Romanos 1:4, y su presencia en nuestra vida tiene como objetivo principal hacernos santos. Él nos convence de pecado, nos guía hacia la verdad y nos da la fuerza para vivir de manera que agrada a Dios. Sin embargo, para que el Espíritu pueda obrar libremente en nosotros, debemos cooperar con su obra, sometiéndonos a su dirección y permitiéndole transformar cada área de nuestra vida. Vivir en la gracia y el perdón, abriendo espacio para la obra del Espíritu Santo. Vivir en la gracia y el perdón es fundamental para experimentar la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. La gracia y el perdón no solo son los cimientos de nuestra relación con Dios, sino que también son esenciales para mantener un corazón abierto y receptivo a la obra del Espíritu. Sin comprender y vivir en la gracia, y sin extender el perdón a los demás, nuestra relación con Dios y con el Espíritu Santo puede verse obstaculizada. La gracia de Dios es un regalo inmerecido que nos ofrece la salvación y la reconciliación con Él, a pesar de nuestras faltas y pecados. En Efesios 2:8-9 se nos recuerda: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». La gracia es el principio que nos permite acercarnos a Dios, no por nuestras propias obras o méritos, sino por su amor incondicional y su sacrificio en la cruz. Vivir en la gracia significa reconocer que nuestra relación con Dios no está basada en lo que hacemos, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. Esta comprensión libera nuestro corazón del peso de la culpa y la condena, permitiéndonos vivir en una libertad y gozo que solo la gracia puede proporcionar.
Cuando entendemos que somos aceptados por Dios a pesar de nuestras imperfecciones, podemos acercarnos a Él con confianza y abrirnos a la obra del Espíritu Santo. El perdón es otra faceta crucial de esta vida en la gracia. La Biblia enseña que, así como Dios nos ha perdonado, nosotros también debemos perdonar a los demás. En Mateo 6:14-15 Jesús dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Este principio subraya que el perdón no es opcional, sino una parte integral de la vida cristiana. El perdón es liberador. Cuando retenemos resentimiento y no perdonamos a quienes nos han ofendido, nos encerramos en una prisión emocional y espiritual. Este resentimiento no solo afecta nuestra paz interior, sino que también bloquea la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En cambio, al perdonar, liberamos a otros y a nosotros mismos, y creamos un ambiente donde el Espíritu Santo puede obrar libremente. La capacidad de perdonar también está estrechamente relacionada con el reconocimiento de nuestra propia necesidad de perdón. Cuando somos conscientes de nuestra propia necesidad de gracia, somos más capaces de extenderla a otros. Jesús, en la parábola del siervo despiadado, Mateo 18, 21, 35, ilustra que el siervo que había sido perdonado una gran deuda, pero que no mostró la misma misericordia hacia su compañero, sufrió las consecuencias. Esta parábola nos recuerda que la gracia que hemos recibido debe ser reflejada en la forma en que tratamos a los demás. Vivir en la gracia y el perdón también implica una actitud continua de arrepentimiento y humildad. No se trata de una acción única, sino de una postura diaria. Cada día debemos acercarnos a Dios con un corazón arrepentido, reconociendo nuestras faltas y pidiendo su perdón. En 1 de Juan 1:9 se nos asegura que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta práctica no solo nos mantiene en una relación correcta con Dios, sino que también nos prepara para recibir más plenamente la obra del Espíritu Santo. El perdón y la gracia nos capacitan para vivir en paz y reconciliación, no solo con Dios, sino también con los demás. Cuando vivimos en esta libertad, experimentamos una mayor sensibilidad a la voz del Espíritu Santo y una mayor capacidad para ser guiados por Él. La paz que resulta del perdón y la gracia crea un ambiente espiritual en el cual el Espíritu Santo puede moverse sin impedimentos, llenándonos de su poder y presencia. Mantener una actitud de alabanza y gratitud, abriendo el corazón al Espíritu Santo. Mantener una actitud de alabanza y gratitud es fundamental para experimentar la plenitud del Espíritu Santo. La alabanza y la gratitud no solo son respuestas apropiadas a lo que Dios ha hecho, sino que también son claves para abrir nuestros corazones a la presencia y el poder del Espíritu Santo. En la Escritura, la alabanza es descrita como una poderosa herramienta que transforma nuestro enfoque y nos acerca a Dios. La alabanza es una expresión de reconocimiento y adoración hacia Dios por su grandeza, su bondad y sus obras maravillosas. En Salmos 104 se nos instruye: «Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre». Este versículo nos muestra que la alabanza es la puerta de entrada a la presencia de Dios. Al enfocarnos en su grandeza y expresar nuestra adoración, preparamos nuestro corazón para recibir más de su Espíritu. La alabanza no es solo una acción que realizamos en momentos específicos, como en el culto dominical, sino un estilo de vida. En 1 de Tesalonicenses 5, 16, 18, Pablo nos instruye: «Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Esta actitud continua de alabanza y gratitud transforma nuestra perspectiva y nos mantiene alineados con el propósito de Dios. La gratitud, por su parte, es el reconocimiento de los regalos y bendiciones que Dios nos ha dado, incluso en medio de dificultades. En Filipenses 4:6 se nos anima: «No estéis ansiosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias». La gratitud actúa como un antídoto contra la ansiedad y el descontento y nos permite ver las manos de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Una actitud de alabanza y gratitud
también tiene el poder de transformar nuestro entorno espiritual. Cuando alabamos a Dios, estamos invitando su presencia a nuestras vidas y creando un ambiente en el que el Espíritu Santo puede moverse libremente. En Hechos 16, 25-26, se narra cómo Pablo y Silas, mientras estaban encarcelados, oraron y alabaron a Dios. Su alabanza no solo resultó en un milagro de liberación, sino que también trajo la presencia de Dios a la prisión, demostrando el poder transformador de la alabanza. La alabanza y la gratitud también tienen el efecto de enfocar nuestra mente en lo divino y no en nuestras circunstancias. A menudo, nuestras preocupaciones y problemas pueden desviar nuestra atención de Dios, pero al elegir alabar y agradecer, cambiamos nuestro enfoque hacia su soberanía y su bondad. En Colosenses 3:2, se nos instruye a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Al hacer esto, permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, dándonos una perspectiva eterna y divina. Además, la alabanza y la gratitud son prácticas que fortalecen nuestra fe y nos animan en nuestro caminar cristiano. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la alabanza lleva a la victoria y a la manifestación del poder de Dios. En 2 de Crónicas 20:22, vemos que cuando el pueblo de Judá alabó a Dios durante la batalla, sus enemigos fueron derrotados. Esta historia nos muestra que la alabanza puede ser un arma poderosa contra las dificultades y las adversidades. La actitud de alabanza también afecta nuestras relaciones con los demás. Cuando vivimos en gratitud, tendemos a ser más generosos, compasivos y amorosos. Nuestra alabanza a Dios se refleja en la forma en que tratamos a los demás, creando un ambiente de amor y unidad. Jesús dijo en Juan 13:34-35, «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros». La gratitud nos impulsa a amar y servir a los demás, demostrando el carácter de Dios en nuestras vidas. Mantener una actitud de alabanza y gratitud también nos ayuda a mantener una conexión constante con Dios. A través de la alabanza, nos alineamos con su voluntad y nos mantenemos abiertos a su guía. El Espíritu Santo puede dirigirnos y comunicarse con nosotros de manera más efectiva cuando estamos en un estado de adoración y gratitud. Únete a nuestra comunidad de oración y alabanza. Comparte tus experiencias, tus luchas y tus victorias. Encuentra apoyo y crecimiento en un grupo que te inspire a vivir plenamente en la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué esperas? Da el primer paso hoy. Abre tu corazón y tu vida al Espíritu Santo. Tu viaje hacia una experiencia más profunda y transformadora está a punto de comenzar. Haz clic en el enlace en la descripción para unirte a nuestro grupo de oración, obtener recursos adicionales y compartir tu testimonio. No te quedes atrás en esta transformación espiritual. El Espíritu Santo está esperando para llenar tu vida con su presencia. Da el paso ahora y comienza a vivir una vida llena del poder y la paz del Espíritu Santo. Si te gustó el video, dale like, comparte para que llegue a mucha más gente. Hasta la próxima, guerreros del pavimento.